Alejo Carpentier, bueno, Carpentier, al final se ha demostrado que nació en Lausana, que no nació en La Habana, sino en Lausana. Se presenta por sus propias palabras en el famoso programa de entrevistas de Soler Serrano A Fondo, que está gracias al canal de Editrama perfectamente digitalizado y se puede llegar a él de manera gratuita. Escucho pájaros toda la noche, se oyen pájaros y es de noche, pero bueno, es que no es que estemos descubriendo un continente nuevo, sino que Andújar funciona así. Hay pájaros revolucionados, supongo que son estorninos por la noche. Se escucharán seguramente. En este programa de Soler Serrano, Carpentier, Alejo Carpentier, llamémoslo así, ya que aunque estuvo entre América, entre Cuba, Venezuela y París, la gran civilización parisina, la gran civilización parisien, desarrolla su obra en castellano y es más español y castellano que otra cosa. Llamémoslo Carpentier. Bien, pues Carpentier está ahí más de una hora contando su vida y su obra a Soler Serrano y casi es una imprudencia y una impertinencia que yo me ponga a hablar de él. Y además hay que reconocer que yo me acabo de enterar de que existía esta entrevista, no la he visto, y por lo tanto hablo con una impudicia y una imprudencia tremenda, pero quería solventar un error que tuve recientemente al hablar de Bruegel el Viejo. Al hablar de su árbol genealógico lo comparé con el de los Bach, con ese torrente que yo arroyo de los Bach, y de pasada dije que el encuentro con Händel nunca tuvo lugar, salvo en la narrativa, en la ficción de Alejo Carpentier, pero lo recordaba muy mal. Ese encuentro imposible entre compositores coetáneos es entre Händel, sí, pero no Händel y Bach, sino Händel y Scarlatti y Vivaldi. De hecho, es un texto tan popular que se ha usado muchas veces en historias de la música. Por ejemplo, en esta ilustrada con ilustraciones gráficas, con pinturas, fotografías y además con un disco que sacó Deutsche Grammophon, la historia Deutsche Grammophon de la música. El volumen, bueno, no sé qué volumen parece un volumen suelto, 1680-1730, conciertos barrocos, quizá fue el primer volumen, que está ilustrado, como digo, con un disco compacto, eso es, con un disco compacto que está aquí, un disco compacto de la casa Deutsche Grammophon, pero este no es de Grammophon, es de Archive, o de Archive, no sé en qué idioma, bueno, está en alemán, Archive. Bueno, precisamente el primer volumen creo que tiene un sello de una casa que no es Deutsche Grammophon, y tiene piezas de Torelli, Corelli, Vivaldi y Bach. Pero este no es el motivo, desde luego, de la confusión. Como digo, muy ilustrado. Aquí tenemos la Venecia de Vivaldi, aquí tenemos un retrato de Torelli. Bien, pues al final del volumen, donde por supuesto hay un análisis de las piezas del disco, al final tenemos una antología de textos, que en este caso solo tiene un texto. Aquí está, antología, presentada así: recreando el tiempo y las motivaciones de una composición musical, el novelista y musicólogo cubano, al final digamos que es cubano, aunque en realidad sea suizo, cubano Alejo Carpentier, 1904-1980, escribe un relato situado en los primeros años del siglo XVIII que comienza en Coyoacán, pasa por Cuba, España y Roma y culmina en Venecia, cuyas fiestas carnavalescas arropan la fantasiosa trama. Así que, además de musicólogo y de barroco, que es un concepto al que dedicó muchas páginas, aunque en su mayoría estaba sacada su teoría de Eugenio d'Ors, además de musicólogo y barroco, es indudable que Alejo Carpentier es un cosmopolita, lo cual casa muy mal, desde luego, con la revolución cubana que defendió. Subió el maestro al podium
agarró un violín, alzó el arco y con 2 gestos enérgicos desencadenó el más tremendo concierto grosso que pudieron haber escuchado los siglos, aunque los siglos no recordaron nada, y es lástima, porque aquello era tan digno de oírse como de verse. Prendido el frenético allegro de las 70 mujeres que se sabían sus partes de memoria, de tanto haberlas ensayado, Antonio Vivaldi arremetió en la sinfonía con fabuloso ímpetu, en juego concertante, mientras Domenico Scarlatti, pues era él, se largó a hacer vertiginosas escalas en el clavicémbalo, en tanto que Jorge Federico Händel se entregaba a deslumbrantes variaciones que atropellaban todas las normas del bajo continuo. «Dale, sajón del carajo», gritaba Antonio. «Ahora vas a ver, fraile putañero», respondía el otro, entregado a su prodigiosa inventiva, en tanto que Antonio, sin dejar de mirar las manos de Domenico, que se le dispersaban en arpegios y floreos, descolgaba arcadas de lo alto como sacándolas del aire con brío gitano, mordiendo las cuerdas, retozando en octavas y dobles notas con el infernal virtuosismo que le conocían sus discípulas. Y parecía que el movimiento hubiese llegado a su colmo cuando Jorge Federico, soltando de pronto los grandes registros del órgano, sacó los juegos de fondo, las mutaciones, el plenum, con tal acometida en los tubos de clarines, trompetas y bombardas, que allí empezaron a sonar las llamadas del juicio final. «El sajón nos está jodiendo a todos», gritó Antonio, exasperando el fortísimo. «A mí ni se me oye», gritó Domenico, arreciando en acordes, pero entretanto Filomeno había corrido a las cocinas trayendo una batería de calderos de cobre de todos tamaños, a los que empezó a golpear con cucharas, espumaderas, rollos de amasar, tizones, palos de plumeros, con tales ocurrencias de ritmos, de síncopas, de acentos encontrados, que por un espacio de 32 compases lo dejaron solo para que improvisara. «¡Magnífico! ¡Magnífico!», gritaba Jorge Federico. «¡Magnífico! ¡Magnífico!», gritaba Domenico, dando entusiasmados codazos al teclado del clavicémbalo. «Compás 28, compás 29, compás 30, compás 31, compás 32. ¡Ahora!», aulló Antonio Vivaldi, y todo el mundo arrancó sobre el da capo con tremebundo impulso, sacando el alma a los violines, oboes, trombones, regales, organillos de palo, violas de lo alto como estremecidas por un escándalo del cielo. Aulló, no gritó, perdón, aulló. Novela popularísima entre aficionados a la música barroca, que no son tantos como los aficionados a las músicas más populares, y yo creo que esto ayudó a la edición más o menos de lujo, pero bueno, es una edición en pasta blanda, a la edición de esta manera de la novela por Siglo XXI Editores S.A. Bueno, la colección La Creación Literaria, en el año 1978. Como si fuera una especie de historia de la música ilustrada con reproducciones de grabados sacados de libros de música, de partituras y al final incluso algunas portadas, por ejemplo del Moctezuma del Moctezuma representado en el... Bueno, de hecho vienen las primeras páginas del Moctezuma, o sea, del Montezuma, representado en el Teatro de Sant'Angelo en 1733 en Venecia. Sí, de hecho viene casi toda... viene el prólogo. Con una nota del propio Alejo Carpentier. Tanto parece haber gustado el Moctezuma de Vivaldi, que traía a la escena un tema americano 2 años antes de que Rameau escribiera Las Indias Galantes, de ambiente fantasiosamente incaico. Bueno, no solo incaico, la parte incaica es solo una parte de ese gran ballet cantado que son Las Indias Galantes. La parte final son los salvajes. Evidentemente los salvajes, bueno, en América hay muchos indios que no pueden considerarse grandes civilizaciones como los incas o los aztecas, y hay muchos que pueden ser llamados salvajes, pero los salvajes que representa Rameau son los de Norteamérica porque fuman la pipa de la paz, aunque ciertamente
la pipa de la paz o el tabaco se usaba en otras partes de América, mucho más meridionales, estaba pensando en los indios de América del Norte que bailan la danza de la gran pipa de la paz, que es una pieza verdaderamente increíble y divertidísima. Y no desde luego necesariamente racista ni nada parecido, a pesar de que se llaman Los Salvajes, porque Francia estaba entusiasmada con esos salvajes y los consideraban sus aliados. De hecho, hay una escena en Ridicule de Patrice Leconte sobre la recepción de un jefe indio por Luis XVI, bastante bien traída, bastante bien representada. Bueno, que no es solo de ambiente fantasiosamente incaico, esta gran obra de Rameau, Las Indias Galantes. Que el libreto de Alvise, otros lo llaman Girolamo Giusti, habría de inspirar nuevas óperas basadas en episodios de la conquista de México a dos célebres compositores italianos, el veneciano Baldassare Galuppi, 1706-1785, y el florentino Antonio Sacchini, 1730-1786. Quiero dar las gracias, dice Carpentier, al eminente musicólogo y ferviente vivaldiano Roland de Candé por haberme puesto sobre la pista del Moctezuma del Preste Antonio. No era conocida en aquel tiempo, y me temo que ahora, no sé si habrá grabaciones, pero me temo que tampoco es una ópera muy popular, como no lo es en general la ópera barroca, con muy contadas excepciones que se graban una y otra vez. Estoy pensando en alguna ópera de Händel, pero en general la ópera barroca no se representa con la frecuencia con la que se debiera. Y la del clasicismo tampoco se representa el suficiente Haydn como querríamos. Querríamos más Haydn, que además tiene una obra para teclado vastísima que tampoco. En cuanto al gracioso ambiente del Ospedale de la Pietà, con sus Catarina del cornetto, Pierina del violino, Luchetta della viola, etcétera, etcétera, a él se han referido varios viajeros de la época, y muy especialmente el delicioso presidente de Brosse, libertino ejemplar y amigo de Vivaldi, en sus libertinas cartas italianas. Pero debo advertir que el edificio a que me refiero no era el que ahora puede verse, construido en 1745, sino el anterior, situado en el mismo lugar de la Riva degli Schiavoni. La Riva degli Schiavoni. Está haciendo una advertencia para turistas musicales en Venecia. Es interesante observar, sin embargo, que la actual iglesia de la Pietà, fiel a su destino musical, conserva un singular aspecto de sala de conciertos, con sus ricos balcones interiores semejantes a los de un teatro, y su gran palco de honor al centro reservado a oyentes distinguidos o melómanos de alta condición. Lo que me recuerda que en una película, desde luego de las muy malas, de Woody Allen, que aquí se tradujo como Granujas de medio pelo, hay una escena de un concierto en una iglesia de Venecia, y ahora mismo no soy capaz de recordar si será la misma. No lo sé. De todas maneras, ya lo digo, es una película muy mala. Bien, archiconocido Carpentier por su afición a la música, y en especial a la música barroca. Yo creo que hizo la gran novelización relacionada con aquella época, con la música de aquella época, lo que no quita que aprecie otras músicas bastante más modernas, y me ha sorprendido mucho en este volumen de ensayos de Carpentier, donde por cierto faltan sus ensayos sobre lo barroco. Pero el barroco le sale mejor practicarlo que teorizar sobre él, porque ya lo digo, al final habla del barroco tal como lo entiende Eugenio d'Ors, y es mejor practicante que teórico. Y además la mejor demostración de lo que es el barroco es su prosa, no sus ensayos. Este volumen recoge algunos ensayos, pocos, pero muy significativos. Alejo Carpentier, la novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo, y otros ensayos. Sí, usa lamentablemente como